Muy buenas noches. Seas bienvenida, bienvenido y bienvenide una vez más al Rincón de Lucifer, en donde estaré trayendo para ti libros de terror, suspenso, steampunk y lo que se nos ocurra. Si tienes alguna sugerencia, puedes ponerlo en la caja de comentarios. Esta noche vamos a continuar con Bone Shaker, escrito por la talentosa Cherry Priest. Capítulo 6. Había dos maneras de atravesar la muralla sin fisuras que contenía los distritos del centro de Seattle. Todo el que quisiera cruzar al otro lado tendría que hacerlo por encima o por debajo del mismo muro, según Rector. Seke había optado por esta última opción. Rector no sabía todo lo que Seke se había llevado consigo en su viaje, pero estaba casi seguro de que tenía algo de comida, munición y el viejo revólver de su abuelo, que robó del cajón de la mesilla de noche de Maynard, donde llevaba 16 años acumulando polvo. También se había llevado algunas baratijas de Maynard para canjearlas, un par de gemelos, un reloj de bolsillo y una corbata de bolo. Rector lo había ayudado a conseguir una vieja máscara de gas. Una de las últimas cosas que Rector le había dicho a Breer antes de que le echaran a patadas del orfanato fue: «Mire, le apuesto $1 a que volverá en menos de 10 horas. Tiene que hacerlo. La máscara no lo protegerá durante más tiempo. Y si no logra encontrar un lugar seguro ahí dentro, sabe que tiene que darse media vuelta y salir de nuevo. Solo tiene que esperar un poquito más. Espere hasta esta noche, y si no ha vuelto, entonces empiece a preocuparse por él. No va a morir ahí dentro, se lo aseguro». Mientras se alejaba del orfanato, bajo la lluvia, Breer quiso gritar, pero necesitaba todas sus energías para caminar. Estaba agotada por la rabia y la inquietud, y trató de decirse a sí misma que Seke estaba preparado. No había trepado el muro y saltado al otro lado sin más. A ese lugar lleno de hordas de podridos y bandas de criminales. Había tomado precauciones. Tenía provisiones. Había muchas posibilidades de que estuviera a salvo. La máscara le daría 10 horas, y si cuando se agotaran no había encontrado refugio, se daría la media vuelta y se marcharía. Si pudo encontrar una manera de entrar, encontraría la manera de salir. La entrada que había utilizado estaba junto al océano, al lado de los túneles de desagüe, casi oculta tras las rocas que protegían el sistema de túneles de la violencia de las olas. A Breer nunca se le había ocurrido que esos viejos túneles llegaran hasta el centro de la ciudad. Habían formado parte del sistema subterráneo que se derrumbó y más tarde se tapió por si acaso. Sin embargo, Rector había insistido en que la población que quedaba al otro lado había limpiado los escombros producidos por la Bone Shaker y que la puerta podría abrirse con menos problemas de los esperados. Las 10 horas terminarían a las 9 de la noche, aproximadamente. Breer tomó la decisión de esperar fuera. Si volvía a casa, la consumiría la preocupación y no sería buena idea ir tras él. Aún no. Si lo seguía ahora, había muchas posibilidades de que entrara justo mientras él salía, y que se cruzaran sin verse, y entonces Breer no sabría qué había sido de su hijo. No, Rector tenía razón. Lo único que podía hacer era esperar. No quedaba mucho ya, quizás un par de horas. Era tiempo de sobra para llegar al otro extremo del estrecho y trepar por las rocas, rodeando las charcas de agua que cubrían hasta los muslos y los afilados riscos que ocultaban el sistema de desagües abandonado por los asentamientos de las afueras. Era ya de noche, y había mucha humedad en el ambiente, pero Breer seguía vestida con la ropa de trabajo, con botas lo bastante resistentes para proteger sus pies y lo bastante flexibles para permitirle maniobras entre las rocas. La marea estaba baja, gracias a Dios, pero el viento aún traía consigo la espuma del océano. Para cuando rodeó el último montículo irregular de arena y piedras y vio los mecanismos cubiertos de algas que en el pasado elevaban y descendían los conductos del océano, estaba ya casi empapada. Y allí, enterrado en parte bajo el montón de arenilla, conchas y maderas arrastradas por el océano, todo lo que se había acumulado con los años, estaba el cilindro agrietado de ladrillos que circulaba por debajo de las calles de la ciudad. El túnel, bañado por el océano y la lluvia, consumido por los gusanos y golpeado por el incesante oleaje, estaba decrépito. Daba la impresión de que si Breer lo tocaba se colapsaría, pero cuando apoyó la mano en él y empujó, no se movió ni tembló.
Agachó la cabeza y dejó que la linterna la guiara. Aún le quedaba bastante aceite para varias horas, y lo único que realmente le preocupaba era ahogarse o que la humedad apagase la linterna. Sin embargo, en el interior de la noche doblemente tenebrosa del túnel, el brillo de la linterna era muy débil. La esfera de luz que proyectaba la llama apenas alcanzaba unos pocos metros hacia adelante. Briar escuchó con atención, tratando de oír algo más que el incesante flujo del agua y el tamborileo de la niebla, y la lluvia que se filtraba en los puntos en los que los ladrillos habían caído. Desde que sé que nació, nunca se había acercado tanto a la ciudad. ¿Hasta dónde llegaba el túnel? Medio kilómetro más. Quizá, aunque sin duda parecería mucho más si tuvieras que caminar encorvado y cuesta arriba en la oscuridad. Briar trató de imaginarse a su hijo con la linterna en una mano y un arma en la otra. ¿Llevaría el arma en la mano o la llevaría enfundada? ¿Sabía cómo usarla si llegaba a ser necesario? Lo dudaba mucho. Quizá la llevaba consigo para comerciar con ella, y eso no dejaba de ser muy astuto. Si su abuelo era realmente un héroe de pueblo, cualquier efecto personal como ropas, accesorios y cosas de ese tipo sería muy valioso, y quizá podría comprar con ellos algo de información. Más adentro, en el túnel, encontró un pedazo de muro cubierto de musgo que estaba seco en su mayor parte, y se sentó. Con el dorso de la mano tocó un punto entre los ladrillos. Puso la linterna allí y la agitó hasta que estuvo segura de que se mantendría en pie. Se apoyó en los ladrillos tratando de no prestar atención al frío y húmedo tacto del muro curvado a través de su abrigo. Y aunque tenía miedo y estaba enfadada y tenía frío y estaba tan preocupada que casi había enfermado, se dejó arrastrar por un áspero sueño. Y entonces despertó, sin preámbulo. Inclinó la cabeza y su cráneo golpeó el muro cóncavo de ladrillos. Estaba aturdida y desorientada. No recordaba haberse quedado dormida, de modo que al despertar fue francamente brusco. Tardó unos segundos en acordarse de dónde estaba y qué estaba haciendo allí, y otros tantos en comprender que el mundo estaba temblando. Varios ladrillos se soltaron y cayeron junto a ella, y estuvieron a punto de romper la linterna. Briar la cogió antes de que otro montón de piedra cayera sobre ella. Dentro del túnel el eco era ensordecedor, y el ruido de ladrillos y pedazos de muro cayendo sonaba como si se estuviera librando una batalla dentro de un frasco de cristal. No, dijo angustiosamente. Ahora no, Dios, ahora no. Los terremotos eran bastante fuertes, pero los intensos no lo eran tanto. Y allí, en el interior de ese estrecho túnel de desagüe, resultaba difícil calibrar la ferocidad de este terremoto en concreto. Briar salió del túnel a trompicones, y le sorprendió ver lo mucho que había subido la marea, hasta llegar casi al lugar donde se había sentado junto al muro. No llevaba reloj, pero debía de haber estado varias horas durmiendo, así que la medianoche habría pasado ya. «¿Sé qué?», gritó por si él estaba adentro, tratando de encontrar la salida. «¿Sé qué?», gritó por encima del feroz rugido de los ondeantes montículos de arena y el temblor del suelo. La única respuesta que tuvo fue el sonido de las olas al golpear la orilla. El túnel se tambaleó. Briar nunca había creído que algo tan grande pudiera tambalearse como si fuera el juguete de un niño, pero lo hizo, y se derrumbó sobre sí mismo, y sobre el artefacto de aspecto algo pasado de moda que en el pasado lo sostuvo firme. Toda la estructura cayó enseguida, como una montaña de naipes. Se elevó una nube de polvo que la humedad ambiental disipó casi de inmediato. Briar se quedó inmóvil, atónita. Sus piernas se ajustaron al suelo en movimiento y mantuvo el equilibrio. Para no ceder al pánico, se repitió a sí misma que su situación no era tan mala. Para empezar, estaba afuera. Ya había experimentado antes 1 o 2 terremotos verdaderamente terribles, y resultaban mucho más terroríficos cuando el techo amenazaba con caer sobre tu cabeza. Susurró frenéticamente. Sé que no estaba ahí dentro. Aún no había salido, o me habría visto. No estaba en el túnel cuando se derrumbó. No estaba en el túnel cuando se derrumbó. Eso significaba que aún estaba en la zona desalojada,
en algún lugar ya fuera muerto o a salvo. Si no creyera que su hijo aún vivía, se habría echado a llorar, y llorar no iba a ayudarla. Sé que estaba dentro de la ciudad, y ahora estaba atrapado. Ya no podía seguir esperando. Ahora tenía que rescatarlo. Y ya no existía la ruta subterránea, así que Briar tenía que cruzar el muro por encima. La arena seguía agitándose, pero estaba comenzando a asentarse, y Briar no tenía tiempo de esperar a que se detuviera del todo. Mientras las rocas chocaban levemente unas contra otras y los edificios bajos y feos de las afueras oscilaban sobre sus cimientos, Briar se puso de nuevo el sombrero, cogió la linterna y comenzó a ascender por las llanuras de barro. Había dos maneras de atravesar el muro, por encima y por debajo. Eso le había dicho Rector. Por debajo ya no era posible, tendría que ser por encima. Quizá alguien podría trepar el muro, pero no Briar. Quizá el muro tenía una escala secreta o peldaños ocultos, pero si así fuera, sé que hubiera ido por ahí, en lugar de atravesar el túnel. Solo había una manera de cruzar el muro por encima, una aeronave. Los comerciantes que se dirigían hacia la costa sobrevolaban las montañas cuando podían. Desde luego, era peligroso, pues las corrientes de aire eran impredecibles, y la altura hacía que el simple acto de respirar supusiera un enorme trabajo. Pero ascender los pasos a pie era muy peligroso y le llevaría mucho tiempo, y además requería el uso de carros o animales de carga que debían ser mantenidos y protegidos. Las aeronaves no eran la solución ideal, pero para muchos emprendedores era una alternativa mucho más preferible que las otras. Pero no en esta época del año. Febrero significaba lluvias gélidas en la costa. En las montañas habría nieve, tormentas y corrientes de aire capaces de abatir un zeppelin como si fuera un gorrión. Las únicas aeronaves que volaban en febrero eran las de los contrabandistas, y cuando Briar lo comprendió, una cosa le quedó clara: ningún comerciante honrado sobrevolaría con su dirigible el muro de Seattle, tan cerca de la corrosiva y ácida plaga que residía en su interior. Pero ahora, Briar sabía algo más de la plaga. Era valiosa. Era necesaria para conseguir jugo de limón. El gas provenía del interior de la ciudad. Las aeronaves sobrevolaban la ciudad regularmente, incluso en las épocas del clima más duro. Y así, de manera completamente inevitable, dos pensamientos se formaron en su cabeza. Dos pensamientos que por fuerza implicaban la misma conclusión y, por tanto, el mismo curso de acción. Un temblor secundario siguió al primer terremoto, pero pasó rápidamente. En cuanto el terreno fue estable de nuevo, Briar Wilkes echó a correr. De camino a casa pasó junto a montones de escombros en la calle, y gente llorando o gritando, de pie sobre los pedazos de edificios derrumbados, aún en pijama. Aquí y allá, algunos de los restos caídos se habían incendiado. A lo lejos, sonaban los repiques de brigadas de bomberos improvisadas. Poco a poco, una a una, las calles de la ciudad iban despertando. Nadie se fijó en Briar o la reconoció. Ella corría, con la linterna en la mano, colina arriba, rodeando los montones más grandes de escombros. El terremoto no le había parecido tan terrible en la playa, pero al parecer, no todo el suelo se había desplazado con la misma intensidad en todos los sitios. Por lo que a ella respecta, no había sido para tanto. Y recordó entonces la furia de la Bone Shaker, haciendo temblar el suelo bajo sus pies de nuevo, arrasando cimientos y columnas y aniquilando la ciudad, destrozando todo lo que tocaba, arruinándolo todo, echándolo todo a perder. No fue la única que se acordó, de eso estaba segura. Todos lo recordaban, cada vez que había un terremoto. No le preocupaba la casa de su padre, había soportado cosas peores, y cuando llegó, ni siquiera se sintió aliviada de encontrarla aún en pie, sin daños aparentes. Nada la habría detenido ya, salvo quizá encontrar a Zeke en el porche. Entró a toda prisa en el frío y seco interior, que seguía tan vacío como cuando se marchó. Su mano se detuvo en el pomo de la puerta de su padre.
Allí vaciló apenas un instante, mientras trataba de vencer un hábito interiorizado en exceso. Entonces tomó el pomo y lo giró. Dentro, la habitación estaba sumida en la oscuridad, solo rota ahora por la luz de su linterna. La dejó en la mesilla de noche y se fijó en que el cajón del que había cogido el viejo revólver de su abuelo seguía abierto. Briar deseó que se hubiera llevado algo más. El arma era una antiguilla que perteneció al suegro de Maynard. El mismo Maynard nunca la había usado, y era muy probable que ni siquiera funcionara, pero naturalmente sé que no podía saber eso. De nuevo, sintió esa punzada de pesar, y deseó haberle contado algo más a su hijo, cualquier cosa, lo que fuera. Lo haría cuando lo recuperara. Cuando estuviera de nuevo en casa con ella, le contaría todo lo que él quisiera saber, cualquier cosa. Se lo contaría absolutamente todo si volvía a casa sano y salvo. Quizá Briar había sido una madre terrible, o quizá lo había hecho lo mejor que supo. Ya no importaba. Ahora que sé que estaba atrapado en la ciudad amurallada, donde las víctimas no muertas de la plaga buscaban carne humana, y sociedades criminales acechaban desde hogares desolados y sótanos abandonados. Puede que le hubiera mentido, que le hubiera fallado, o que se hubiera equivocado al educarlo, pero aún así pensaba ir a buscarlo. Con una mano en cada uno de los pomos de la puerta abrió el viejo armario de Maynard y se quedó ante él, con el ceño fruncido. Su falso fondo se levantó cuando Briar tocó con el dedo un agujero. Sintió algo removerse en su estómago. Allí estaba todo, tal como lo había dejado hace años. Había tratado de enterrar todas esas cosas junto a Maynard. En ese tiempo, nunca había imaginado que llegara a necesitarlas. Pero los que vinieron a desenterrar a Maynard le quitaron todo lo que llevaba encima cuando Briar lo enterró. 6 meses después, Briar volvió a casa y encontró toda la ropa en una bolsa que dejaron ante la puerta. Briar nunca averiguó quién la devolvió y por qué, y para entonces Maynard llevaba demasiado tiempo enterrado para molestarlo de nuevo. De modo que sus efectos personales y las ropas que llevaba cada día retomaron su puesto en el estante privado situado bajo el falso fondo del armario. Uno a uno fue sacando los objetos y colocándolos sobre la cama. El rifle, la insignia, el sombrero de cuero, el cinturón con el gran broche ovalado y la pistolera de hombro. El abrigo estaba colgado como si fuera un fantasma en la parte trasera del armario. Lo cogió y lo sacó a la luz. El abrigo, de fieltro de lana, era tan oscuro como la noche, y había sido tratado con aceite para resistir la lluvia. Los botones de bronce estaban deslustrados, pero bien cosidos, y dentro de uno de los bolsillos, Briar encontró un par de anteojos que nunca había visto antes. Se quitó el abrigo que llevaba y se puso el de su padre. El sombrero debería haberle quedado un poco grande, pero ella tenía más pelo que Maynard, de modo que le encajaba perfectamente. El cinturón era demasiado largo, y el broche, adornado con las letras MW, era enorme, pero lo hizo pasar por las aberturas de su pantalón y lo apretó con fuerza, cerrando la gran placa metálica sobre su estómago. Al fondo del armario había un cofre marrón sin adornos llenos de munición, paños y aceite. Briar nunca había limpiado el rifle repetidor Spencer de su padre, pero lo había visto hacerle cientos de veces, así que sabía perfectamente lo que debía hacer. Se sentó en el borde de la cama y repitió los movimientos que conocía de memoria. Cuando el repetidor estaba tan lustroso que brillaba en la tenue y diluida luz de la linterna, Briar cogió un tubo de cartuchos de munición y los colocó en el rifle. En el fondo del cofre marrón encontró una caja de cartuchos. Aunque la tapa del cofre había acumulado 15 años de polvo, todo parecía estar en perfectas condiciones, de modo que cogió la caja de munición extra y la metió en una bolsa de viaje que encontró bajo la cama. A los cartuchos sumó los anteojos de su padre, su vieja máscara de gas de los días de la evacuación, su bolsa de tabaco y los escasos ahorros que guardaba en una jarra de café tras la estufa, y que ascendían a unos $20. No habría sido tanto si no le hubieran pagado hace poco. No podía encontrarlo. Ya sabía que no la llevaría muy lejos.
Si al menos conseguía llevarla al otro lado del muro, bastaría, y si no, pensaría en otra cosa. El sol estaba a punto de salir. Podía verlo a través de las cortinas del dormitorio de su padre. Eso significaba que llegaría tarde al trabajo, si es que hubiera tenido intención de ir. Hacía 10 años que no faltaba ni un solo día, pero en esta ocasión tendrían que disculparla o despedirla, lo que prefirieran. Pero hoy no iba a ir a trabajar. Tenía que coger un ferry hasta Bainbridge Island, en donde las aeronaves con destinos legales hacían escala y se reabastecían de combustible. Si los contrabandistas no iniciaban su viaje también en la isla al otro lado del estrecho, quizá uno de ellos podría indicarle cómo llegar. Guardó el rifle en la funda que llevaba al hombro y cerró la bolsa de viaje y el armario de su padre. Después salió y dejó la casa de su padre oscura y vacía. Fin del capítulo 6. Bone Shaker, escrito por Cherry Priest. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para que estés al pendiente de los videos nuevos. También puedes compartirlo con tus amigos, que sepas que les va a gustar este contenido. Esto ha sido El Rincón de Lucifer. Que tengas una excelente noche.